¿Qué ocurre cuando un presidente se encuentra acorralado por fracasos, corrupción y enemigos dentro y fuera de sus fronteras? Ucrania enfrenta ahora su mayor encrucijada desde el inicio de la guerra. Una crisis política y militar sin precedentes amenaza con derrumbar por completo su gobierno y sistema de defensa. Volodymyr Zelensky vive el momento más vulnerable de su mandato. La corrupción ha tocado a su círculo más íntimo, mientras su jefe de gabinete, Andriy Yermak, renuncia inesperadamente y anuncia que irá al frente de batalla. Este gesto deja un vacío de poder y expone una fractura interna hasta hace poco inimaginable. La situación se complica aún más con la deserción de diputados clave, quienes abandonan al gobierno y buscan refugio entre la oposición. El bloque político que mantenía unido al país se desmorona bajo la presión implacable de la guerra y la creciente desconfianza de la ciudadanía. En el campo de batalla, los avances rusos resultan cada vez más alarmantes. Regiones antes consideradas seguras han caído o están al borde del colapso. El ejército ucraniano lucha por sostener líneas de defensa que se debilitan día tras día. Si la tendencia no cambia pronto, la crisis militar podría transformarse en una catástrofe nacional. Mientras tanto, Estados Unidos eleva la presión. Legisladores estadounidenses exigen arrestos de altos funcionarios ucranianos y cuestionan el destino de los miles de millones de dólares enviados en ayuda. Washington ya no oculta su frustración y exige resultados concretos, poniendo en riesgo el apoyo financiero y la reputación internacional de Ucrania. Lo que está en juego supera el destino de un solo país. Si Ucrania colapsa, el equilibrio de poder europeo podría quebrarse y abrirse la puerta a una escalada militar en todo el continente. La seguridad global, el dinero de los aliados y la credibilidad de Occidente penden de un hilo. Para entender cómo Ucrania llegó a este punto crítico y qué advertencias el mundo pasó por alto, es necesario revisar el contexto y las causas profundas de esta tormenta perfecta. Pero, ¿cuándo comenzó realmente a gestarse esta crisis? Para responderlo, tenemos que retroceder y analizar los eventos clave que han llevado a Ucrania al borde del abismo. El poder rara vez se evapora de inmediato, pero basta una chispa para hacerlo saltar por los aires. Ucrania vive el momento más tenso de su historia reciente. Tras varios años de guerra y escándalos de corrupción, el presidente Volodymyr Zelensky se encuentra cada vez más solo. Sus aliados lo abandonan, dentro y fuera del país. El desgaste social y los ataques políticos han dejado al liderazgo al borde del colapso. La dimisión de Andriy Yermak, jefe de gabinete y mano derecha de Zelensky, marcó un punto de no retorno. Tras investigaciones policiales y humillaciones públicas, Yermak renunció y partió al frente de batalla, una decisión que muchos consideran el símbolo del hundimiento del núcleo de poder en Kiev. Mientras tanto, la descomposición gubernamental se acelera. Diputados oficialistas e independientes han comenzado a formar alianzas opositoras, preparando un cambio radical de gabinete. El ambiente es de traición y paranoia. Nadie se siente a salvo. El frente militar presenta una imagen aún más sombría. Rusia avanza sin tregua. Ciudades clave como Pokrov y sectores estratégicos han caído, dejando la retaguardia ucraniana expuesta. No existen líneas defensivas sólidas, ni posiciones capaces de resistir durante semanas. El ejército apenas logra reagruparse antes del siguiente golpe. El general ucraniano ha lanzado una advertencia inquietante. Sin un milagro, Ucrania podría perder provincias enteras, incluidas Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Jersón y Mykolaiv. Ya no es una hipótesis, sino la consecuencia lógica del deterioro en todos los frentes. El margen de maniobra se agota. Sin defensas firmes ni soluciones políticas, cada día acerca a Ucrania al abismo y deja su destino en manos de fuerzas externas. Pero la desconfianza ya no viene solo de dentro. Los aliados occidentales empiezan a perder la fe y la paciencia. Mientras Kiev lucha por mantenerse a flote, una nueva amenaza se cierne desde el otro lado del Atlántico. La Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos empiezan a recalibrar su apoyo.
Cuando los escándalos dejan de poder ocultarse y los aliados piden explicaciones, el escenario político en Ucrania se vuelve explosivo. Estados Unidos y varios congresistas influyentes lanzan acusaciones directas de corrupción masiva. Está en juego una ayuda internacional superior a $360.000 millones. Ya no solo critica la oposición interna, sino también antiguos aliados incondicionales. Donald Trump y sus asesores aumentan la presión. Exigen investigaciones inmediatas y denuncian que la corrupción es el mayor obstáculo para cualquier paz real. La imagen de Ucrania como bastión democrático comienza a resquebrajarse ante la opinión pública global. En medio de esta tormenta, fracasan las últimas negociaciones entre Kiev y Washington. Ucrania rechaza puntos clave del plan de paz estadounidense, profundizando el estancamiento diplomático. El principal punto de choque. Ucrania se niega a retirar tropas de Donetsk o a renunciar a su aspiración de ingresar en la OTAN. El gobierno alega que su constitución lo impide, pero sus socios occidentales ven en esta rigidez un bloqueo total a cualquier avance. Dentro del ejército ucraniano, crece la división. Muchos militares consideran el plan de paz no como una salida, sino como una rendición disfrazada. El temor a perder territorio y las presiones extranjeras generan desconfianza y resentimiento. Comienzan a circular rumores sobre una posible caída de Volodymyr Zelensky. Los escándalos de corrupción y la presión directa de Estados Unidos debilitan su liderazgo y aumentan las especulaciones sobre un cambio inminente en la cúpula del poder. La situación se vuelve crítica. Sin apoyo de aliados y con la corrupción al descubierto, Ucrania queda al borde del aislamiento. Sin recursos ni legitimidad, el gobierno enfrenta el riesgo de derrumbarse ante sus propios ciudadanos. El ambiente en Kiev se torna aún más tenso. Fuentes internas afirman que algunos ministros ya evalúan escenarios de emergencia. Lo que hoy se presenta como una crisis nacional podría alterar de forma irreversible el mapa de Europa y la seguridad global. Las consecuencias de lo que ocurre en Kiev no solo afectan a Ucrania. Cada movimiento resuena en los principales centros de poder del mundo. Mientras los focos apuntan al colapso político, las potencias internacionales mueven sus fichas hacia escenarios cada vez más temerarios. En las últimas semanas, la OTAN ha debatido abiertamente la posibilidad de ataques preventivos contra Rusia, endureciendo un discurso que antes era impensable. Finlandia y el Reino Unido han iniciado ejercicios militares inéditos en la frontera rusa. Estas maniobras no son meros gestos, evidencian que la preparación para una confrontación directa ya se evalúa como opción real. En el corazón de Ucrania, el excomandante Zaluzny ha propuesto medidas que asustan incluso a sus aliados: desplegar armas nucleares y permitir el ingreso de fuerzas extranjeras. Sin embargo, Occidente dice no estar dispuesto a cruzar esa línea, al menos por ahora. El conflicto no solo persiste, sino que amenaza con escalar más allá de cualquier límite previo. El uso de armas estratégicas, antes considerado tabú, comienza a perfilarse como un riesgo tangible si la guerra se prolonga o se expande fuera de Ucrania. Al mismo tiempo, Estados Unidos multiplica la presión en diferentes frentes. Sostiene una tensión creciente en Europa del Este y actúa en escenarios como Venezuela y el Mar Negro, elevando la posibilidad de choques simultáneos a escala global. En el Mar Negro, los ataques a petroleros y las nuevas tácticas de guerra híbrida suman incertidumbre. Energía y rutas comerciales se han vuelto epicentro de una confrontación no solo militar, sino también económica y tecnológica. Hoy, el riesgo de una guerra paneuropea, la proliferación nuclear y el colapso de los sistemas de seguridad internacionales es más real que nunca. Un conflicto regional amenaza con envolver a potencias nucleares y cambiar para siempre las reglas del juego global. En este contexto, Ucrania se encuentra en una encrucijada histórica, atrapada entre presiones externas y divisiones internas. Las próximas decisiones podrían definir no solo su futuro, sino el equilibrio global durante décadas. Ningún sistema político ni alianza está a salvo de colapsar desde dentro. La historia muestra que gobiernos aparentemente sólidos pueden derrumbarse en pocos días. Por eso,
Reconocer las señales de un colapso político es vital para anticipar riesgos y protegerse, tanto individualmente como en comunidad. La transparencia y la rendición de cuentas no son lujos, son barreras esenciales frente al desastre. Cuando los líderes esconden información o distorsionan la realidad, la sociedad queda indefensa y los errores se multiplican. Silenciar malas noticias sobre la guerra o la economía, como ha ocurrido en Ucrania, debilita al país y lo expone a la desestabilización. Confiar ciegamente en promesas externas es una apuesta peligrosa. Si los aliados internacionales cambian de rumbo, la seguridad desaparece. Lo que hoy parece un pacto firme, mañana puede no valer nada. Ucrania vive ese dilema entre la presión de Estados Unidos y la incertidumbre sobre Europa. La corrupción interna puede ser tan mortal como cualquier enemigo externo. Millones en ayuda internacional pueden desaparecer en redes opacas, erosionando al Estado y minando la confianza de la población y los aliados. Hoy, decisiones tomadas en Kiev, Bruselas o Washington afectan la vida de millones en cuestión de horas. La volatilidad global exige atención constante, porque la estabilidad es frágil y los equilibrios pueden romperse de un día para otro. En medio de la desinformación, la información independiente es un escudo. Saber separar hechos de rumores permite resistir manipulaciones y proteger nuestra visión de lo que ocurre. Ignorar las señales de crisis se paga caro, con seguridad, recursos y libertad. Por eso, debemos mantenernos alerta, informados y exigir transparencia a quienes deciden por nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando las señales de crisis ya son imposibles de ignorar? El siguiente movimiento podría cambiar el destino de una nación entera. El destino de Ucrania ha dejado de ser una historia lejana. Su desenlace puede alterar tu vida, tu seguridad y la forma en que entiendes el mundo. Ahora, el futuro de Ucrania está entrelazado con el de Europa y, silenciosamente, con el tuyo. Cada decisión tomada en Kiev, Washington o Moscú puede desencadenar consecuencias que cruzan fronteras, afectando la economía global, la estabilidad política y la seguridad colectiva. Ignorar lo que sucede es abrir la puerta a que las crisis ajenas se vuelvan propias. Ucrania se tambalea al borde del abismo. El liderazgo fragmentado, la presión internacional y los constantes escándalos de corrupción han resquebrajado la confianza en su gobierno. El colapso militar y la falta de acuerdos de paz reales sumen a millones en una incertidumbre peligrosa. El riesgo de una escalada militar a gran escala ya no es una amenaza lejana. Un simple error de cálculo podría arrastrar a toda Europa a un conflicto devastador, poniendo en juego la vida y la seguridad de cientos de millones de personas. La inversión de miles de millones de dólares de la comunidad internacional está bajo amenaza. La sombra de la confrontación nuclear vuelve a asomarse, recordándonos que ignorar este escenario puede hacer que la próxima crisis global golpee sin aviso. Por eso, no te quedes en la superficie. Haz preguntas incómodas, busca respuestas más allá de los titulares y asume una postura informada. El destino de Ucrania, de alguna manera, también es el tuyo. El mundo ya cambió. Lo que hagamos ahora decidirá si ese cambio será para bien o para mal.